Bueno, hoy vamos a hablar sobre la presencia de Dios y cómo la presencia de Dios cambia la jugada. Y algo, bueno, la verdad, vamos a ver Josué 1:9, y tengo por lo menos un año pensando en este pasaje, que Dios me había estado hablando mucho a través de este pasaje, animándome mucho, y yo creo que hoy también Dios va a bendecir a ustedes por medio de este mensaje. Algo que sí es importante cuando pensamos en deportes es que hace una gran diferencia quién traes, quién tienes en tu equipo. Entonces podemos ver, bueno, yo no soy tan que uno de los que conocen muy bien el fútbol de México, pero sé que Argentina ganó en el Mundial y cosas así. Y Lionel Messi, muchos dicen que es el mejor jugador en el mundo, o uno de los mejores, y ahora se firmó con Miami, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ellos hacen esto para ganar el campeonato y también para ganar dinero. Y lo que podemos ver es que sí importa quién traes, quién está contigo. Y hoy vamos a ver la importancia de ver Dios con nosotros, tener Dios con nosotros. Vamos a empezar leyendo Josué 1:9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré, la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén. Bueno, podemos ver aquí la primera cosa es que Moisés, el gran líder, hasta aquel entonces era el mejor líder que había en toda la temporada y hasta la fecha. Es uno de los mejores. Obviamente Cristo es el mejor, pero uno de los mejores líderes. Si puedes imaginar aún en una iglesia cuando un pastor ya no está y otro entró, hay miedo, la gente tiene miedo. Y ahora Moisés ha muerto y tienen este gran desafío
que van a entrar en la tierra prometido. Y lo bonito que podemos ver es que Josué ha estado preparado por Moisés por todos estos años. Era como entrenado, discipulado, entrenado por este tiempo. Entonces, vamos a ver cómo Dios está prometiendo de estar con él durante este tiempo que era tan importante para su vida y la vida de Israel. La presencia de Dios vence el miedo. Es algo muy importante porque podemos ver la razón por la cual que José y el pueblo de Dios pueden ser fuertes y valientes es por la presencia de Dios. Dios le dice a Josué 3 veces en este pasaje, sé fuerte y valiente. En el Reina Valera dice, esfuérzate y sé valiente. Y esto creo que es muy importante para nosotros también, de ser fuertes y valientes. Aún hoy en día tenemos que ser fuertes y valientes. Y Dios dijo lo mismo a Josué en Deuteronomio. Es una palabra que me cuesta con tantos sílabos. Pero creo que es 31 por ahí, que 3 veces allí también dice, sé fuerte y valiente. Moisés todavía estaba vivo en aquel entonces, pero Dios está dándole este mensaje. Pero es muy interesante y muy importante que podemos decir que Dios no está solamente diciendo, bueno, Josué, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente y ya, tú vas a ir. No, Él dice que va a estar con él. Dice que nunca lo dejará ni lo abandonará. Entonces, la razón que Moisés puede ser fuerte y valiente es por la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia, es lo que cambia la jugada drásticamente. Esta garantiza la victoria. Entonces, Dios está diciendo, ustedes van a tener victoria porque yo estoy diciendo que voy a estar con ustedes y nunca voy a dejarlos. Y Él tiene este mismo promesa para nosotros hoy. Algo que podemos ver es miedo. Es un gran problema para el ser humano. Un problema muy fuerte para la mayoría de nosotros. Por lo menos es algo que enfrentamos. Y la Biblia habla más de miedo y no tener miedo de cualquier cosa. Y dice acerca de las exhortaciones que Dios nos da. Y es por lo menos 365 veces que Dios habla de no temas, o cosas alrededor. Tal vez es aún más que 365 veces. Por lo menos una vez por cada día, Dios está diciendo, no temas. Y Cristo también, entonces si pensamos, bueno, Dios está diciendo esto a Josué, pero Cristo también nos dijo lo mismo. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo estaba preparándose para salir, en Juan 14, Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, porque voy a dejar mi Espíritu Santo como su ayudador. Entonces Dios está prometiendo no abandonarnos y nunca te dejaré ni te desampararé. Y podemos ver también en otros pasajes, en Éxodo 14:14, en Deuteronomio 3:22, que Dios lucha por nosotros. A veces hay pasajes donde dice, ustedes casi como vean, porque yo voy a luchar por ustedes. Yo voy a ganar y vamos a tener la victoria, porque yo
estoy en la batalla, yo lucho por ustedes. Pero somos propensos a preocuparnos, somos propensos al miedo y el problema con el miedo es nuestro enemigo. La Biblia habla de miedo como es un amigo y causa problemas de salud, que ansiedad, estas cosas pueden causar problemas de como alta presión y muchos otros problemas de salud. Incluso en mi vida he tenido que luchar en contra de eso. ¿Y cómo es que combatimos el miedo? Bueno, la respuesta creo que está en este pasaje en que la presencia de Dios sí vence el miedo. Y hay unos otros pasajes también. Salmo 27 dice, si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra de mí? Bueno, es una pregunta retórica que quiere decir que la respuesta es obvia, que nadie, ninguna persona, nadie puede estar en contra de ti. Este es algo personalmente, es para cada persona aquí quien cree en Cristo. Si no crees en Cristo, bueno, quiero animarte a poner tu fe en Él. Pero Dios está a su lado. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el miedo, temor es como un espíritu, es un demonio atrás de este miedo, es nuestro amigo y Dios dice, esto no es de ustedes, no he dado este miedo, un espíritu de miedo, pero sí les he dado amor, poder y dominio propio. Yo puedo ver aún en mi familia, como dije, he tenido que luchar en contra de miedo. Creo que todos, si somos honestos, hemos tenido que luchar en contra del miedo. Pero mi mamá, ella creció cuando tenía como 10 años, contrajo tuberculosis, que era más común en aquel entonces. Y estamos hablando, obviamente, hace muchos años. Pero ella en aquel entonces lo trataron tuberculosis enviándote a las montañas para estar en un hospital en las montañas, porque pensaron que el aire es más limpio allí y más seco tal vez iba a ayudar. Entonces, si puedes imaginar mi mamá de 10 años, como una hora más de su familia, y estaba viviendo en un hotel por varios meses. Y durante 10 años, 3 veces por largos periodos, tenía que estar en el hospital. Y aún cuando regresó a su casa, como la familia tenía miedo que iban a contraer tuberculosis, la pusieron en una recámara o un salón separada y ella no tenía mucho contacto con su familia. Y bueno, para hacer las cosas aún peor, mi abuela, la mamá de mi mamá dijo, bueno, ella pudo ver que mi abuela preocupaba mucho y mi mamá dijo, bueno, ¿cómo es que uno se preocupa? Y tristemente, en vez de que mi abuela dijera, bueno, no tienes que preocuparte, no deberías, ella le habló con ella y dijo, eso es como te puedes preocuparte. Entonces, he visto mucha ansiedad, mi mamá también tenía mucha ansiedad, pero ella llegó a creer en Cristo y empezó a orar mucho. Yo creo que la ansiedad le ayudó en un sentido, pudo vencerlo con la oración. Algo que vi en mi propia vida, porque sí, creciendo tenía ansiedad y tenía como el reflujo. Y hace como 13 años, Leti y yo aprendimos cómo orar mejor en contra del miedo y Dios me sanó
de este reflujo. Antes no podía comer unas cosas, ahora sí. Entonces yo he visto en mi propia vida cómo la presencia de Dios hace una diferencia para ayudarnos a vencer cosas como el miedo. Tenemos muchos amigos. También la presencia de Dios, vamos a ver la presencia de Dios y sus promesas. Sus promesas son muy importantes para nosotros porque, como dice en la Biblia, todos son sí y amén, que quiere decir que todos son ciertos. Y hay muchas promesas en la Biblia. Creo que hay más que 5,000 promesas en la Biblia. Y todos son verdad, todos son sí y amén. Entonces podemos ver esto repetido muchas veces en la Biblia y por esto podemos estar seguros que vamos a vivir en victoria, que podemos vivir en victoria. Y aún en la gran comisión, si recuerden, en Mateo 28, al final, es antes que Cristo estaba listo para salir del mundo, Él dijo algo muy importante a los discípulos, que aplica para nosotros también. Él dijo que vayan y hagan discípulos. Creo que todos recuerdan, bueno, la mayoría por lo menos, de eso. Pero después de esto, Él dijo que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, no hemos llegado al fin del mundo. Cristo está con nosotros hoy en la persona del Espíritu Santo. Él está con nosotros en este momento. Cuando pensamos en alguien como David, y como David pudo vencer un gigante, un joven de tal vez 15 años, que pudo vencer a alguien más grande que cualquier persona. Cuando pensamos en alguien como Shaq, que juega básquet, era más grande que él, era más grande de los que tienen 7 pies, mucha altura. ¿Cómo es que David atrevió? Había hombres y guerreros más grandes, más maduros, más fuertes que David, pero solo David atrevió de pelear en contra de Goliat y obviamente él ganó. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Cómo se dice esta palabra? Incircunciso. Y entonces él dice, yo estoy aquí en el nombre de Jehová. Es la diferencia, ¿no? No es tanto que David es tan gran persona, aunque sí tenía mucha fe, pero es su Dios. A veces cuando pensamos en los grandes logros, olvidamos que es Dios atrás de ellos, que Él hace la diferencia. Y obviamente tenemos que tener fe. Y Dios muchas veces usa la persona que pensamos que tal vez no es lo más idóneo, alguien como un joven. Podemos ver también durante los años de Daniel que Shadrach, Mesach y Abednego, que ellos, bueno, el rey de aquel entonces dijo, ustedes tienen que inclinarse antes de mi estatua, mi ídolo, o vamos a meterles en el horno. Y bueno, ellos no querían, sabían que no era el Dios verdadero, y ellos sí estaban metidos en este horno. Entonces, ¿cómo pudieron tener tanto fe, tanto valor para hacer algo así? Porque es posible que iban a morir. Y no es fácil cuando piensas si tú estuvieras en su lugar, ¿no? Porque no sabían por seguro, que iban a estar salvados, ¿no? Y ellos aún dijeron,
que aún, bueno, dijeron Dios puede salvarnos, pero aún si no, no vamos a inclinarnos enfrente de ti. Pero ellos pudieron hacer esto por Dios. La presencia de Dios, Él les dio aún el valor para hacerlo. Su espíritu obrando en sus vidas. Entonces la presencia de Dios y sus promesas hacen toda la diferencia. Como el dicho es que Dios, o tú más Dios igual a una mayoría, ¿no? Y podemos ver aquí en este pasaje que Dios prometió a Josué la tierra, pero también prometió estar con ellos y no abandonarlos. Y bueno, como dije al principio del sermón, o antes de empezar, estaba hablando de la familia de Abraham aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro Abraham. Pero en Génesis 12, Dios dio un pacto y dijo, Él iba a bendecir a Abraham y otras naciones por medio de Abraham. Y hasta hoy estamos bendecidos por esta bendición, este pacto que Dios hizo. Y Dios estaba repitiéndolo varias veces en la Biblia con el hijo de Abraham, Isaac, con Jacob, quien llegó a ser Israel, luego con David, con muchas personas. Dios dijo que iba a bendecir. No sé si ustedes, creo que por lo menos unos de ustedes han oído antes la canción La Bendición, que hace unos pocos años era muy popular. Y en esta canción ellos dicen, hablan de la bendición para tus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos, hasta 1000 generaciones. Que es muy bonito a pensar en esto. En Salmo 105 dice, se acordó siempre de su pacto hablando de Dios. La palabra ordenó para 1000 generaciones. Esto habla de que dura para siempre esta promesa. También podemos ver en este pasaje en versículos 7 a 8, no vamos a leerlo de nuevo, pero Dios está exhortando a Josué y el pueblo de meditar en la palabra de Dios, de obedecerlo para tener éxito. Entonces, si queremos saber cómo tener éxito en la vida, es leer la Biblia, meditar en lo que dice y obedecerlo. Y bueno, no podemos obedecerlo perfectamente y solamente por medio del Espíritu obrando en nuestras vidas podemos obedecerlo. Y muchas personas ven la ley, ven esa como que es difícil o es como Dios castigándonos. Pero Dios nos da la ley para bendecir. Dios es un buen Padre. Él quiere bendecir cada persona aquí. No importa tu situación, las circunstancias en que vives, Dios te ama. Tiene un buen plan para ti, como dice en Jeremías 29:11. Unos de ustedes saben que nuestra hija falleció hace casi 7 años, 6 años y medio. Y algo que tenía que, bueno, yo estaba muy confundido durante este tiempo. Y yo pensé, bueno, Dios estaba orando y parecía que no contestaste mi oración. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hasta la fecha no entiendo. Pero tenía que acordar unas cosas muy básicas que es cierto para cada persona aquí. Uno es que Dios me ama y amó mi hija también. Y Dios tiene un buen plan para mí. No solamente dice que es un buen plan para mí, pero dice que no es para mal. que como para enfatizarlo. No solo para bien, pero para mal. Y esto va a cambiar tu actitud. Hay gente que luchan con depresión, están deprimidos o son pesimistas. Pero si empezamos a declarar diario,
si declaramos diario las promesas de Dios, puedo comprometerles o prometerles que esto va a cambiar tu actitud. Esto no quiere decir que no vas a tener luchas en tu vida, no vas a tener dificultades, pero va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu forma de vivir y tu actitud y la falta de miedo, como pasó a mí, va a cambiar tu salud. Hay muchas cosas que afectan ahí. Algo que, Leti y yo hemos hecho, ayer estaba hablando con Leti y ella me dijo, bueno, no deberías decir que oramos diario porque no es cierto, pero tratamos. Entonces, tengo que ser honesto. Pero sí intentamos, por lo menos tenemos la intención, pero no siempre logramos. Sí, estamos hablando de orar juntos. Oramos solos o individualmente diario, pero no siempre juntos, como matrimonio. Pero algo que hemos hecho y creo que lo hemos hecho aún más desde que Hannah falleció, es que oramos utilizando la Biblia, utilizando las Escrituras. Creo que hay un libro que tenemos que se llama, es como claves de las Escrituras. Creo que hemos dado uno a Abraham y Marta y otros pastores, y tal vez Edson también. No recuerdo todos, pero si alguien quiere uno, podemos buscar uno para ustedes. Pero este es lo que la señora era misionera, lo que ella dijo acerca de cómo orar utilizando las Escrituras. Ella dice, cada vez que el espíritu de alabanza no fluye fácilmente de mis labios, comienzo mi tiempo de oración matutino repasando las siguientes Escrituras y diciendo, escrito está. De otra forma, comienzo dándole gracias y alabándole. Algunas veces canto y leo salmos a Jesús, otras veces repaso esta lista con un prefacio de yo lo creo. Y otras veces doy un gran gracias a mi Padre especial antes de cada versículo, por las bendiciones que contienen a través de su palabra. Con frecuencia termino con tal presencia rodeándome que siento que Salmo 5:12 ha sucedido literalmente, porque tú, Señor, bendices al justo. ¿Cuál escudo lo rodeas con tu buena voluntad? Y voy a hacer un ejemplo utilizando Romanos 8:11. ¿Cómo utilizamos Romanos 8:11 para orar? Y puedes personalizarlo. Entonces digo, gracias Dios, gracias Jesús por si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti o vive en mí o en nosotros. Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a tus cuerpos o nuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que vive en ti, vive en mí, vive en nosotros. Y también en Romanos 8:11 dice, gracias, y yo creo eso. La ley del espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y la de muerte. O me ha liberado de la ley del pecado y le da muerte. Entonces a veces sentimos, no podemos. Estamos luchando en contra de un pecado y pensamos, hay una fortaleza ahí. Podemos declarar esta verdad. Orar en contra
de cualquier fortaleza que hay, pero también decir la verdad, que es la palabra de Dios. Por último, vamos a ver cómo la presencia de Dios trae la victoria. Entonces, algo que me gusta aquí es que podemos ver una diferencia muy marcada entre el pueblo de Israel y los discípulos de Jesús después que entendieron la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Algo aquí es que recuerden cuando enviaron los espías y solamente a ver la tierra prometida, y solamente 2 de ellos creyeron, era Josué y Caleb, y los otros 10 no. Entonces lo que Dios dijo es que ustedes van a caminar por 40 años aquí en el desierto, y ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida. Entonces ahora es una nueva generación. Dios sí cumple lo que dice. Pero Caleb y Josué sí van a entrar. Entonces ellos ya entendieron la promesa de Dios y ellos sí tenían fe y confían en Dios. Tal vez no perfectamente, pero sí, ellos sí confían en Dios y cumplieron lo que Dios quería. En Josué 21:45 dice: ni una sola palabra de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada uno se cumplió al pie de la letra. Y es cierto para nosotros hoy, es lo mismo para nosotros hoy. El enemigo es la padre de las mentiras. Tenemos que dejar de escucharlo. Y imagínense cuánto fe tomó para caminar días enseguida alrededor de Jericó. 6 días, una vez al día. Tal vez era tamaño de Tecate, no sé. Pero si puedes imaginar, caminando, alabando a Dios, pero caminando. Y esto era la estrategia para guerra. Porque el objetivo era de vencer los de Jericó. Y el 7º día tenían que caminar 7 veces en un solo día. Tal vez era más chico que Tecate, no sé si es posible caminar 7 veces, no sé el tamaño exacto. Pero sí, ellos tenían que hacer esto. Y Dios dijo, para vencer, es que ellos iban a gritar y tocar el shofar. Y así los muros cayeron. Y creo que a veces cuando leemos algo así es un cuento, ¿no? Que no es difícil de creer. Pero no solo es difícil de creer, pero es difícil de pensar en la fe que hubiera tomado para pensar, bueno, vamos a ir a vencer este pueblo, nuestros enemigos. Y la estrategia va a ser que vamos a caminar alrededor de ellos, alabando a Dios y tocando el shofar. Esta es la estrategia. Pero es como ellos vencieron. Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, que Dios dijo, hagan esto y no hace sentido para alguien que no tiene fe. Es igual hoy, que a veces Dios te dice que deberías hacer algo que no hace sentido. Tal vez para Abraham y Marta no hacía sentido de salir de donde vivían antes para estar aquí en Rojo Gómez. Hay unos riesgos de dejar donde vives. Y Dios, pero cada uno de nosotros tiene nuestros retos en la Biblia, o en la vida. Pero tú puedes porque Dios está con ustedes. También podemos ver en la vida de Pedro y los discípulos. Pedro obviamente negó a Cristo 3 veces, pero luego, después de la
crucificación, podemos ver un antes y un después aquí. Es muy importante ver eso. Y dice en Hechos 2, Pedro está predicando aquí. Y está predicando con mucho valor, audazmente, y a miles de personas con la amenaza del castigo. Y son golpeados y encarcelados luego. Después podemos ver esto en Hechos 4, habla de eso. Pero hace como un mes celebramos el día de Pentecostés y en Hechos 2 es cuando Pedro está predicando. Y Pedro está citando el profeta Joel, de Joel 3 creo. Y dice, es lo que dice aquí, sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. Y también en Hechos 1:8, Jesús dijo eso a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces podemos ver un gran cambio en la vida de estos discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, el Espíritu Santo llegó y Dios dijo que iba a derramar su Espíritu sobre todos. Y este es para nosotros también. Estamos viviendo en los últimos tiempos desde que Cristo resucitó. Estamos en los últimos tiempos. Y tú tienes este mismo Espíritu. Si tienes Cristo en tu vida, si has confiado en Cristo, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Puedes hacer las mayores cosas que Cristo dijo que íbamos a hacer. Entonces quiero animarles de ser fuertes y valientes y recordar la presencia de Dios. Una amiga de nuestra se llama Carrie. Ella tiene el mismo cumpleaños de nuestra hija Hannah y hemos visto en nuestra vida que muchas veces Dios nos conecta con personas con fechas y pensamos que números y fechas, cosas así son importantes para Dios. Tiene un libro que se llama Números, ¿no? Entonces conectamos con Carrie. Carrie nos dijo de una visión que ella tenía, que nuestra hija falleció cuando tenía 22 años y el papá de Carrie falleció cuando ella tenía 22 años. Y ella nos dijo que ella siempre sentía como mal, como una carga por eso. Y ella dijo a Dios que quería poder hablar con su papá una vez más. Y ella tenía una visión. En esta visión su papá venía en un moto platino. Y ella dijo que su papá le gustó andar en motos. Y él llegó y dijo, Carrie, cariñosa, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y Carrie empezó a decir, oh papá, me siento mal, que no estuve allí cuando fallaste, cuando moriste. Y ella empezó a disculparse, ¿no? Y su papá como que no estaba dando mucho caso a lo que ella decía. No era que él estaba portándose mal, pero como no era tan importante lo que ella decía. Y él dijo, Carrie, yo solamente fui tu papá temporal,
si tú supieras cuánto tu Papá Celestial está luchando por ti, esto te cambiaría. Te cambiaría tu forma de pensar. Y él dijo, tú todavía tienes un destino aquí en la tierra y un día vamos a estar reunidos, un día vamos a estar reunidos. Y Carrie dijo que ella sentía, porque tenía mucha carga, ella aún había desviado un poco en su fe durante unos de estos años. Pero ella decía que como quitó este peso, esta carga, y es algo que he pensado mucho, que creo que es igual para nosotros, que no sabemos cuánto Dios está luchando para hablar. Yo recuerdo, ¿es Eduardo? Oramos por él hace 2 semanas, que Dios está luchando por ti, por tu esposa. Y Isaías, lo siento, es difícil recordar todos los nombres. Y recuerdo de Lupita, ¿no? Lupita, oramos por ella también. Y bueno, hay todos aquí. No sabemos cuánto Dios está luchando por nosotros. Dios sí está contigo y no va a dejarte, nunca va a dejarte. Y como dice en Zacarías 4:6, no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.